tema de hoy trata sobre por quiénes murió Jesucristo. Murió por toda la humanidad, murió solamente por algunos de sus escogidos, vino a salvar a todos, entonces todos somos salvos, o solamente vino a morir por algunos. De esto trata la plática de hoy, de esto trata el tema del día de hoy. En Mateo 13:47 nos dice la palabra de Dios: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echando en el mar, recogen de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo ponen fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos está enseñando, Él es el que está expresando esta parábola en la semejanza del reino de los cielos, nos está hablando de lo que ocurre en el fin del siglo, en el fin de este sistema de cosas, en el fin de este periodo que se ha abierto. A eso se refiere el fin del siglo, de una era, de un tiempo en el que se le ha permitido al hombre lo que nosotros llamamos el tiempo del fin. El fin de las cosas, el fin donde Dios va a decir un alto, hasta aquí son las cosas, y entonces Él comienza a poner ese orden en el que el hombre no ha querido vivir. Recordemos que el desorden viene por Satanás transmitido al hombre en esa caída y de ahí pasa a toda la humanidad. Todos estamos inmiscuidos en todo este desorden y el fin del siglo trata sobre ese momento del fin de todo este desorden donde Dios ya directamente toma las riendas sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra. Entonces aquí en esta parábola nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. Y entonces ahí va a atrapar, van a estar toda clase de peces. Y cuando la red ya está llena, entonces se va a sacar y se van a separar lo bueno de lo malo. Los peces buenos y los peces malos, todos separados y llevan un distinto destino, llevan una distinta finalidad, un distinto propósito. Y aquí nos está hablando de este proceso, está simbolizando, está tipificando a los ángeles, que son esos espíritus ministradores enviados. Esos espíritus ministradores pueden referirse tanto a los ángeles, a los seres angelicales, a esas huestes celestiales que están al servicio directo de Dios, y también puede significar que son aquellos enviados, aquellos escogidos, aquellos ministros de Dios. Cuando está señalando que los ángeles se sientan al terminar todo este proceso de recoger los peces y llevarlos a la orilla, llevarlos a ese límite, a ese fin de este sistema de cosas, ellos se sientan, está ahí dando a entender, eso significa que se van a sentar en esos tronos en lo que se refiere a Daniel cuando dice que vino el Hijo del Hombre, se acercó al anciano de días y se le dio un trono y se le repartieron tronos a aquellos que debían de juzgar. Entonces ya nos está hablando, nos está trasladando a ese tiempo de las profecías, lo que denominamos o lo que conocemos como el Apocalipsis, el fin. Pero aquí nos está hablando de que echan una red y recogen toda clase de peces.
¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué en esa red están buenos y malos? Debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar una obra completa. Su obra de salvación, la obra que Él vino a realizar al morir en la cruz para darnos vida, para salvarnos, tiene un proceso completo. No se va a saltar nada. Y eso es una garantía y nos da una seguridad de que el proceso nos va a llevar a un buen final, a un buen término. Si el proceso es malo, es deficiente, si tiene una falta, entonces lo que suceda al final también va a ser deficiente y va a producirse un fracaso. La obra de la salvación es una obra perfecta, llevada en plena sabiduría y dedicada y hecha en ese entendimiento y dedicada en todos los detalles. Cuando leemos el Antiguo Testamento en aquel momento donde Dios le reveló a Moisés lo que debía de hacer, cómo debía de construir, de edificar ese tabernáculo, le da los detalles de cada una de las cosas, de las piezas, cómo debían de ser hechas, las medidas, en qué lugar debían de ser puestos y todo el proceso que debía de llevarse en las ceremonias, cómo, cuándo, quiénes. Ahí Dios nos está hablando de que Él se enfoca en cada detalle. Si bien al principio en la creación, en Génesis 1 nos habla de esa forma general, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como si Él hubiera tronado los dedos y hubieran aparecido en ese instante. Dios se está mostrando como que le da importancia a los detalles, a cada detalle. En muchas partes de las Escrituras habla cómo es que Él analiza los pensamientos, analiza el corazón, observa al hombre en su andar, en su hacer. Tanto es así que nos dice que de cualquier palabra ociosa seremos juzgados. Y todo está siendo escrito, cada cosa que hagamos está siendo escrita. Porque Dios observa, Dios es meticuloso. Y nuestro Señor Jesucristo viene a realizar esa obra de la salvación como un arquitecto experimentado, un arquitecto que se mete en el trabajo y va realizando todo en esa perfección para que la obra construida tenga esa seguridad y permanezca para siempre. Si hay alguna falla, si hay alguna deficiencia, entonces la permanencia peligra. Cuando en una construcción se le meten materiales defectuosos, se omiten cimentaciones, se omiten algunos detalles, entonces eso va provocando una fragilidad y de ahí se va extendiendo y llega el momento en el que la construcción colapsa. Se dice que cualquier construcción, cualquier cosa es tan fuerte como su parte más débil o su parte más frágil. De ahí va a depender la resistencia de algo, porque lo más débil es lo primero que comienza a resquebrajarse o comienza a sufrir un deterioro. Y entonces la obra de Jesucristo ofrece esa perfección. Y esa perfección garantiza que sea una obra eterna, una obra sin fallas. Y entonces
lo que tiene que hacer nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo es proveernos una salvación, pero una salvación desde la base, desde los cimientos mismos. Cuando el hombre fue creado, Dios le dio esa autoridad, le dio esa potestad de regir y de sojuzgar. Lo puso sobre esta tierra, sobre esta creación de esta tierra. Y entonces lo puso que enseñorease, lo puso en sus manos. Al momento de que Adán cayó, entonces esa autoridad o ese gobierno, esta tierra pasa a manos de Satanás, pasa a manos de el diablo. Y de ahí se introduce todo lo que es el imperio de la muerte. Entonces el imperio de la muerte comienza a extenderse por cuanto uno pecó y entonces la muerte entró por ese y se extendió a toda la descendencia y de ahí todos estamos en ese pecado, estamos en esa condenación. Entonces toda la tierra fue contaminada, toda la tierra al ser entregada a ese imperio de la muerte está bajo ese yugo de maldad, sobre ese yugo de la muerte. Y vemos que la muerte está por todos lados. La muerte en los animales, la muerte en las plantas, la muerte en todo lo que se deteriora, todo lo que se corrompe, se corroe. Hay enfermedades, hay violencia, hay destrucción, hay hambre, hay inseguridad, hay tristeza. Todo ello nos muestra cómo es que la tierra entra bajo ese imperio de la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás, vino para deshacer las obras del diablo. Todo ello tenía que ser cambiado, todo ello tenía que volverse a salvar, todo lo que se había perdido. Y todo lo que se perdió es desde el principio, desde Adán. Y entonces nuestro Señor Jesucristo vino para salvar todo lo que se había perdido. Y ese proceso de salvación lo lleva a salvar a el mundo desde el inicio, desde la base, desde el fundamento, desde los cimientos. Se comienza a salvar. Porque no es salvar solamente al hombre, sino es salvar todo lo que se había perdido. Entendamos algo importante que he mencionado, que si hay alguna falla o alguna deficiencia, eso puede llevar al fracaso. Por ello es que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer esta obra perfecta. Y si se va a salvar una construcción, si se va a salvar una torre, si se va a salvar algo, hay que hacerlo desde la base. Y la base es donde está construido, donde está cimentado, la tierra o el terreno o el territorio. Tiene que salvarse. No se puede salvar una construcción si no se salva, si no se preserva, si no se cambia el suelo o el terreno, si no se mejora y si no se le mete ese refuerzo para salvarlo desde la base, desde los cimientos. Entonces hay que trabajar en el terreno, en el territorio donde está ello. Así nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, primero tuvo que salvar a la tierra. Por ello nos dice Juan 3:16, ese texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos está hablando de el mundo. Es amado por Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos una mala percepción de lo que es el amor. Entendemos
de una forma deficiente o errada lo que es el amor. En Romanos, el apóstol Pablo nos habla de que el amor es el cumplimiento de la ley. Es el cumplir la ley. Entonces ahí el cumplir la ley es que no falte nada, que no haya ninguna deficiencia, que no haya ningún mal, que esté todo dentro del orden, que esté dentro de esos requerimientos básicos o especificaciones. Eso es estar dentro de la ley. Entonces, cuando habla de que Dios amó al mundo, es que lo va a situar en donde debe de estar. Estaba en otras manos, estaba bajo otra cobertura, estaba bajo un yugo distinto al que Dios había dispuesto, y entonces ese amor lleva a situar al mundo en las manos correctas, en la dirección correcta, en el tiempo en el que debe de ser hecho. Eso es cuando Dios ama al mundo. Entonces lo salva, lo rescata y lo sitúa en esa conducción en la que debe de estar. Lo sitúa en esa operación en la que debe de estar. A eso se refiere que salva al mundo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene a salvar, a quitar de las manos de el enemigo, viene a quitar de ese yugo de la muerte, para que entonces pueda producirse la vida eterna. Mientras esté en el yugo de la muerte, no puede producirse la vida eterna. Y entonces, ¿por qué sucede todavía que hay muerte, que hay violencia, que hay destrucción? Porque todo tiene un tiempo. Pero lo que se está mostrando en la obra de Jesucristo es que Él vino a salvar y a rescatar, cuando lleva cautiva la cautividad, aquellos que estaban en el seno de Abraham esperando la justicia de Dios, los lleva al cielo. Y entonces, con la resurrección de Jesucristo y aquellos que son tomados como esa primicia, es una garantía de que la muerte ha sido vencida. Y entonces ya es posible una salvación. Se pone al mundo en ese camino que lleva a la vida eterna. Antes, en el imperio de la muerte, no estaba ese camino a la vida eterna, porque nadie había resucitado, nadie había salido de esa profundidad del corazón de la tierra y había ascendido al cielo. Todos morían y permanecían en aquel estado de el Seol. Llámese seno de Abraham, llámese Seol, llámese foso del abismo o infierno, ninguno podía salir de ahí. Pero es nuestro Señor Jesucristo el que sale y se sitúa como victorioso en el cielo, y entonces la tierra ya es puesta, o el mundo ya es puesto en ese camino, en esa dirección en el que puede acceder a la vida eterna. Recordemos que un camino está establecido para ir dejando algo y acercarse a un destino, acercarse a una meta, acercarse a un propósito. Con la victoria de nuestro Señor Jesucristo está la meta, la vida eterna, la salvación. Y entonces es establecido ese punto donde el mundo va dejando la muerte, la maldad, y acercarse a la vida eterna. Y entonces ahí es a donde nuestro Señor Jesucristo compra. Nos dice en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozándose de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí nos está hablando de esta parábola donde un hombre va y halla un tesoro en un terreno, pero no puede disponer
de ese tesoro, sino que todo tiene que hacerse en orden y de forma legal. Tiene que cumplir con todo lo que le vaya a dar un derecho. No puede venir y tomar el tesoro porque eso sería un robo, un hurto, eso sería un desorden. Aquí no se está hablando de todo ese orden para salvar al hombre como ese tesoro encontrado en este terreno, en esta tierra, en este territorio. Debe de primero comprar la tierra o el terreno. Y entonces la salvación es legal. La salvación no va a violar ningún requerimiento, no va a romper ningún orden, sino que la salvación ocurre en orden, en derecho, en justicia. Entonces compra el terreno. También nos dice Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tiene y la compró. Entonces aquí nos está hablando de todo ese proceso, de todo ese orden, cosa por cosa, sin perder nada. Como nos dice la Escritura, un renglón aquí, otro renglón allá. Sin perder detalle, sin perder ese orden, garantizando la salvación. Y entonces, al morir nuestro Señor Jesucristo, Él compra toda la tierra. Toda la tierra es comprada. Recordemos que antes de morir nuestro Señor Jesucristo, antes de morir por nosotros, los pecadores, antes de que fuera puesto en esa cruz, clavado, antes de derramar su sangre por nosotros los pecadores, en el huerto de Getsemaní, en aquel lugar donde Jesús estaba orando, dice que Él derramó, salía de Él un sudor como gruesas gotas de sangre y caían a tierra. En ese momento Él estaba pagando por la tierra. Él estaba comprando la tierra. Él estaba redimiendo este mundo. Estaba derramando su sangre para que entonces el sacrificio fuese para salvar al hombre. Pero lo primero que tenía que hacer era comprar la tierra. Para tomar el tesoro tenía que comprar primero el terreno. Y entonces, comprando el terreno, ahora sí, tomaba posesión de lo que es el tesoro. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí está comprando a todo el mundo, con todo lo que hay. Buenos o malos, violencia o no violencia, hambre, enfermedades, alegrías, gozos, todo lo está comprando, porque todo está en esta tierra y está todo el paquete incluido. Y allí se incluyen buenos y malos. Se incluyen también demonios, se incluye a Satanás, todo lo que está en esta tierra, la compra. Cuando uno va a comprar un terreno, compra todo lo que está en ese terreno. Si hay un árbol, si hay una piedra, si hay un lago, si hay un río, compra todo ello que está en ese terreno. Y entonces toma posesión de ello. Así, nuestro Señor Jesucristo toma posesión de todo lo que está en esta tierra, en este mundo. A Satanás no le gusta, al malo no le gusta que Dios sea el dueño, que Dios sea el propietario, que nuestro Señor Jesucristo tenga las escrituras de esta tierra, de este mundo. Pero el hecho es de que Él tiene las escrituras, de que todo le pertenece a Él.
Uno puede decir, no, yo no le pertenezco a nadie. Yo soy dueño de mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera. Uno puede decir todo ello. Pero en la legalidad no funciona de esa forma. Entonces el que tiene derecho es el que presenta la documentación, el que presenta las escrituras. Pero Dios es justo. La característica de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es la justicia. Y esa justicia está también mostrada por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dispone esa salvación a lo alto, al cielo, a la gloria, y establece ese camino nuevo. Establece ese camino por donde el que quiera ser salvo pueda acceder a esa vida eterna. Entonces el requisito es, la característica es creer en Jesucristo. En el orden hay características. En el orden se lleva ese derecho. Cuando hay desorden, uno puede hacer y deshacer de la forma en la que uno quiera. Pero en el orden hay pasos, hay procesos, hay procedimientos. Para la salvación hay que creer. Entonces así se establece este camino. Para acceder a la vida eterna hay que creer en Jesucristo. Y está el otro camino, el camino antiguo, que ese va hacia abajo, hacia la destrucción, hacia la muerte, hacia el lago de fuego. Allí no es necesario creer. Allí uno puede hacer, vivir como quiera, pensar como quiera. Está ese camino. Dios, en su justicia mostrada en nuestro Señor Jesucristo, va a dejar al hombre en ese libre albedrío que él elija. El camino que va a la destrucción, o el camino nuevo, que es de salvación. Eso es creer. Y nuestro Señor Jesucristo establece esa bifurcación, establece ese camino, porque Él descendió hasta lo más profundo de la tierra y Él ascendió hasta lo más alto de los cielos. Los dos puntos. Y el mundo está en medio. Y entonces uno puede permanecer en ese camino en el que va, o uno puede acceder a la salvación. Pero todo es de Jesucristo. Todo es de nuestro Señor. Por eso es que la respuesta es que Él murió por todos, por buenos o por malos. Él murió por todos. Pero la salvación se hace efectiva en aquel que cree, en aquel que toma el camino de la salvación, porque el mundo fue salvo. Salvo es que es quitado de las manos que lo poseían, es quitado de ese imperio de la muerte, de ese régimen de muerte, y entonces ahora está en las manos del que da vida, pero está en ese momento, en ese tiempo donde puede uno elegir seguir en la muerte o acceder a la vida eterna. Dice la Escritura que hay hombres que aborrecen la luz, que la luz se manifestó. Y hay hombres que aborrecen la luz y que prefieren la oscuridad, que prefieren ese mundo en el que vivían, ese mundo sin salvación, ese mundo sin el sacrificio de Jesucristo, ese mundo sin el nuevo camino. Amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces está ese camino hacia el lago de fuego. Entonces nuestro Señor Jesucristo no vino a morir solo por algunos. Y no vino a dar salvación solamente a algunos, sino que la salvación está disponible en ese camino para todos, para todo aquel que en Él cree. Si no se cree, se lleva el camino antiguo. Esa va a ser la diferencia en nuestro Señor Jesucristo, la elección. Con Satanás no había ninguna elección. Todos caminábamos hacia esa destrucción.
No había nada que ver, no había nada que elegir, no había ningún camino opcional. Todo iba hacia la muerte. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es que establece ese camino y va a hacer la diferencia para acceder al cielo, para acceder a la gloria, para acceder a la vida eterna. Ese camino nos va alejando de todo lo que aquí es corrupción. Nos va alejando de las enfermedades, nos va alejando de toda esa angustia, toda esa violencia, toda esa desesperanza, todo lo que aquí ocurre y degrada en esta tierra. Ese camino nos va alejando. Y cuando accedemos a la gloria es porque ya hemos dejado todo esto que es pecado, que es corrupción, que es muerte, ya lo hemos dejado y entonces entramos a la vida eterna. Por eso es que al final solamente permanecen los que están en el cielo, en la gloria de Dios. Todo lo demás es cambiado y es hecho nuevo. Esa es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación es cuando comenzamos a recorrer ese camino y culmina nuestra salvación al momento en que estamos en la presencia de Dios, al elegir ese camino. Esa es la salvación. Tiene un inicio y tiene un final. El pecado también tiene un inicio desde el tiempo de Adán, y de ahí viene ese camino hacia la destrucción. Nuestra salvación por el Señor Jesucristo es una obra perfecta, es una obra completa que no deja nada a la deriva y que nos garantiza que vamos a tener esa permanencia en la salvación por la eternidad. Creamos en nuestro Señor Jesucristo. Caminemos en el camino que Él ha establecido, en ese camino que está en el Evangelio. Nos dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La salvación está dispuesta para todos. Está dispuesto ese camino para salvación. En nosotros está el creer, en nosotros está el tomar ese camino, el caminar por la senda de bien y de justicia en la forma en la que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, o seguir en nuestros propios pasos, seguir en nuestra propia rebeldía, en nuestro propio desorden, caminando y llegando a ese lago de fuego, a esa condenación eterna. Tenemos una salvación, tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Creamos y acerquémonos a Él arrepentidos, caminando en fe, en seguridad, en humildad y en mansedumbre. Dios les bendiga.